Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes aplicaciones. El día de hoy les voy a explicar la comprobación vectorial. Recuerden que esta comprobación la realizamos cuando tenemos circuitos con fasores, es decir, con términos de fasores. Esta comprobación la realizamos para observar si el procedimiento que realizamos anteriormente está correcto o no. Entonces podemos observar que en este caso contamos con una malla y para saber si nuestro ejercicio está correcto o no, debemos sumar tanto el valor del voltaje del capacitor como el de la resistencia y la fuente. Estos tres sumados nos debe dar el valor de la bobina. Entonces, para comprobar esto lo podemos realizar por un diagrama de vectores, que a continuación se les voy a explicar. Este es un dibujo geométrico donde la flecha nos indica su magnitud y dirección, y al realizar la suma o resta se forma un paralelograma. Este diagrama lo utilizamos para la comprobación de vectores. Entonces, como podemos observar, tenemos el siguiente circuito. Este como tal lo realizamos por el método de nodos y pues debemos realizar su comprobación. Entonces, tenemos el circuito y debemos sumar la fuente, la resistencia y el capacitor, y la suma de estos tres nos debe dar el valor de la bobina. Entonces, como tenemos tres vectores, debemos primero realizar la suma de las dos primeras magnitudes, que en este caso tenemos que es la de la resistencia y la del voltaje. Y la suma de estos dos la vamos a sumar con la del capacitor y eso nos debe dar el valor de la bobina. Bueno, entonces vamos a iniciar con el voltaje de nuestra resistencia de 3 ohms. Entonces, como podemos observar, tenemos una magnitud de 29.7 y un ángulo de 50 grados. Entonces, lo primero que debemos realizar es poner el ángulo en nuestro diagrama. Entonces, ubicamos nuestro transportador. Entonces ubicamos nuestro transportador en el 0, tanto en el eje Y como en el eje X. Y ponemos nuestro ángulo, que en este caso es de 50. Entonces más o menos estaría por acá. Y trazaríamos una línea. Como podemos observar, tenemos nuestro voltaje, que es de la resistencia. Tenemos una magnitud y un ángulo. Esto se da en polar y debemos pasarlo a rectangular con la función de seno y coseno, es decir, con los catetos adyacentes y opuestos. Entonces vamos a conocer el valor de la magnitud del eje X. Entonces tenemos que el eje X va a ser igual a, como podemos observar, es el cateto adyacente. Por ende vamos a utilizar la función del coseno. Entonces quedaría coseno por el ángulo, que es de 50, por la magnitud, que es de 29.7. Y esto nos da un valor de 19.09. Entonces vamos a ubicarlo en nuestro diagrama. Entonces es aproximadamente por acá. Continuamos con el eje Y utilizamos la función de seno, ya que es el cateto opuesto. Entonces, el seno del ángulo, conocemos que es de 50, por la magnitud, que es de 29.7. Y esto nos da un valor de 22.75. Entonces vamos a indicarlo en nuestro diagrama. Entonces vamos a observar que es el cateto opuesto y es el que va subiendo y es de 22.75. Entonces sería prácticamente por acá. Vamos a indicarlo para poder graficar. Entonces nuestra flechita del ángulo iría hasta acá. Entonces tendríamos nuestro primer voltaje indicado. Entonces lo voy a poner por acá para que se identifique. Es de 29.7 con ángulo de 50 grados. Continuamos con el segundo voltaje,
que es el de la fuente. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Entonces tenemos que en el eje X va a ser igual a, entonces vamos a observar que su ángulo es menos 60, entonces se va a ver reflejado hacia esta parte. Entonces vamos a utilizar esta gráfica de acá. Entonces nos indica que el eje X sería el cateto adyacente, que es el coseno. Entonces tendríamos que es coseno del ángulo, que sabemos que es de menos 60, por la magnitud, que es de 10. Este nos da un valor de 100. Entonces, en el eje Y, entonces observamos que es el cateto opuesto. Entonces utilizamos la función de seno por el ángulo, que es menos 60, por la magnitud, que es 10. Y eso nos da un valor de menos 8.6. Entonces, como ya tenemos nuestros valores tanto del eje X como el del eje Y, lo podemos representar en nuestro diagrama. Entonces tenemos que el eje X, que es el cateto adyacente, sería más o menos por acá. Y el cateto opuesto, que sería el eje Y, tendría un valor de menos 8.6. Entonces sería por acá, 8.6, como por acá. Y entonces podemos ya hacer nuestra gráfica. Y nuestro ángulo debe dar hasta acá. Entonces vamos a medir nuestro ángulo, que debe ser de menos 60. Entonces tomamos nuestro transportador, ubicamos en el 0 tanto el eje Y como el eje X y indicamos menos 60. Sería aproximadamente por acá. Entonces ustedes con la regla lo pueden realizar. Y ya tendríamos nuestro segundo vector. Este de acá ya sabemos que tiene un ángulo de 50 y este uno de menos 60 y este es el de 10 con menos 60. Entonces debemos hacer el paralelograma, que nos indica que es la suma de estos dos. Entonces debemos reflejar este vector en este que tenemos acá, o sea en el final del que acabamos de realizar. Como podemos observar, ya realizamos el paralelograma, entonces vamos a realizar la suma de estos dos, es decir, ya conocer su valor. Entonces conocemos que es desde el punto 0 hasta el punto final de los dos vectores que tenía. Entonces quedaría así. Entonces esto ustedes lo pueden realizar en la hoja milimetrada y pues les va a dar más exacto, claro está. Entonces vamos a observar qué ángulo nos dio. Entonces podemos observar que es de 30. Entonces tenemos que el ángulo va a ser igual a 30 grados. Y su eje X, que sería el cateto adyacente, conocemos que es de aproximadamente 24. Entonces, el eje X va a ser igual a 24. Y el eje Y observamos que es de aproximadamente 14. Entonces, como ya lo tenemos en rectangular, lo podemos pasar a polar para conocer como tal su magnitud. Entonces esto nos daría igual a 27.9 con el ángulo de 30 grados. Entonces, como podemos observar, ya tenemos el vector resultante de la suma del voltaje 29.7 con el de 10. Entonces ese vector lo debemos sumar con el siguiente voltaje que nos quedaría por hacer.
Entonces, como podemos observar, ya tenemos el valor del eje X y el eje Y del resultante anterior. Debemos realizar el mismo procedimiento de antes con el voltaje de 39.6 con menos 39 grados. Entonces observamos que su ángulo va a ser negativo, por ende va a tomar el siguiente sentido y podemos observar que vamos a utilizar este diagrama que tenemos acá. Entonces, el eje X va a ser igual a, tenemos que es el cateto adyacente, que es coseno del ángulo que es de menos 39 por la magnitud que es de 39.6. Y eso nos da un valor de 30.7. Entonces realizamos el eje Y. Este eje podemos observar que es el cateto opuesto. Esto va a ser igual al seno del ángulo que es menos 39 por la magnitud que es 39.6, que va a ser igual a menos 24.9. Entonces, como ya los tenemos, los podemos ubicar en nuestro diagrama. Entonces observamos que el eje X va a tener un valor de 30.7. Entonces, va a ser aproximadamente por acá. Y el eje Y es de menos 24.9. Entonces sería aproximadamente por acá. Entonces vamos a realizar para saber hasta dónde debe llegar nuestro ángulo. Entonces observamos que el ángulo es de menos 39. Entonces vamos a ponemos nuestro transportador en el 0, tanto el eje X como el Y, y ponemos el ángulo de menos 39, que sería aproximadamente por acá. Entonces vamos a realizar la recta y esta debemos trazarla desde acá hasta acá. Nos daría así. Como podemos observar, yo ya realicé el paralelograma tanto del voltaje que teníamos, que es de 27.9 con ángulo de 3, y este es de 39.6 con ángulo de menos 39 grados, y este de acá tiene un ángulo de menos 39. Realizamos el paralelograma, que este se debe ver reflejado acá y este de acá acá. Y el de la mitad sería la suma de estos dos. Entonces vamos a medir cuántos grados tiene. Entonces vamos a observar que tiene menos 11 grados aproximadamente. Ustedes les debe dar un poquito más exacto, entonces voy a ponerlo por acá, que es un ángulo de menos 11 grados. En el eje X, entonces podemos observar que este tiene una magnitud aproximadamente de 54, aproximadamente 54.8, ya que pues es casi en el 55. Y en el eje Y es igual de aproximadamente menos 10. Entonces, como podemos observar, ya tenemos los valores en rectangular, lo pasamos a polar y el vector resultante nos daría igual a 55.9 con un ángulo de menos 11. Entonces este valor debe ser igual al de la bobina y como podemos observar, pues es aproximadamente igual. Esta es otra manera de cómo pueden realizar la comprobación de los ejercicios cuando utilizamos fasores o vectores.